Para quienes están o estaban pendientes, Felipe, usted entre ellos, del cambio de régimen pensional que debía entrar en vigencia el 1 de julio. La reforma pensional devuelta por la Corte Constitucional para que se repita el debate, la discusión en la Cámara en el último debate de los reglamentarios, significa reandar el camino nuevamente para que la Corte vuelva a abrir la discusión sobre las demandas, más de 70 demandas que tiene sobre el fondo de la reforma pensional. Lo invito a escuchar, para saber tiempos, para entender qué va a pasar con la reforma pensional, al presidente de Colpensiones, que es a donde vamos a terminar todos. Es el doctor Jaime Duzán. Doctor Duzán, buenos días. Buenos días, don Néstor. ¿Cómo estás? Doctor Duzán, esta decisión de la Corte Colpensiones, ¿cómo la está sintiendo? ¿Qué va a cambiar para la gente que, por supuesto, está pendiente de la transición de los fondos privados o de que algún día salga la pensión? A ver, la Corte Constitucional ha tomado una decisión por unanimidad y la decisión es devolver a la Cámara de Representantes el texto de la Ley 2381 para que se vuelva a discutir y votar la proposición última que señaló que se acogiera el texto aprobado por el Senado de la República. Una vez se adelante esa discusión en sesiones ordinarias o extraordinarias, como dice el auto de la Corte Constitucional, se regresa a la Corte y ella tomará la decisión de fondo. Dos cosas importantes. Primero, que fue por unanimidad la decisión de la Honorable Corte Constitucional, después de que existían varias opiniones al respecto. Y dos, que dejó vigente el artículo 12, es decir, la gente que se había pasado la SACAI continúa en la SACAI. Y segundo, deja vigente la posibilidad de seguir pasándose la gente de los fondos privados a Colpensiones. Y eso es importante porque nosotros ya habíamos avanzado en recibir los 17.500.000 colombianas y colombianos que los fondos privados pasarían a Colpensiones una vez entre en vigencia la ley, que podía correrse unos meses una vez la Cámara acoja la decisión de la Corte, supere la dificultad y la Corte falle sobre el texto definitivo que será aprobado por la Cámara de Representantes. Sí, a ver, vamos por partes, doctor Duzán, porque aquí hay muchísimas preguntas de los oyentes. ¿Esto cómo cambia el cronograma? El gobierno, tengo entendido, va a citar a sesiones extraordinarias, ¿verdad? Sí, señor, hay una reunión con el señor presidente de la Cámara, lo hará con los ministros del Trabajo, Gobierno, con nosotros, y el señor presidente de la República para acordar cuándo sería la fecha de las sesiones extraordinarias, que podría ser la próxima semana. La legislatura termina oficialmente mañana. Pasado mañana, que es 20 de junio. Sí, el 20. 20 es mañana. Mañana es 20, tiene razón, hoy es 19. ¿Ya está definido que la semana entrante citan a sesiones extras? Es lo que se va a plantear por parte del gobierno al señor presidente de la Cámara. Pero ya llegó la notificación de la Corte, porque deben esperar una comunicación oficial de la Corte para citar a extras, para convocar a extras. ¿Eso ya se surtió? La Corte Constitucional ha dicho en sus comunicados que el comunicado basta. Con ellos se considera notificado. Claro, pero solamente una cosa, doctor Duzán, y es que este no es un comunicado, lo que salió es un flash informativo que es un precomunicado. Comunicado todavía, que sepamos, no existe, a no ser que ya lo hayan entregado a la Cámara o al gobierno desde la Corte. Yo creo que ese procedimiento se ha hecho el día de ayer o hoy, vamos a confirmar, pero definitivamente la Corte ya iba a comunicar a la Cámara de Representantes esta determinación. Doctor Duzán, lo cierto es que con el trámite que hay que repetir, los tiempos no dan para que la reforma pensional entre en vigencia 1 de julio, ¿verdad? Sin lugar a dudas, yo creo que puede demorarse un par de meses mientras la Cámara falla, toma la decisión, la Corte vuelve y estudia. Lo hace en 2 o 3 días después de que delegan a la persona que corresponde, el magistrado o magistrada, estudia de fondo el tema y falla. Nosotros consideramos que la Corte, al devolver el texto y dejar vigente 2 artículos de la ley, tiene una tendencia a considerar que la ley, lo que tenía en una falla de procedimiento y resuelto, puede tener la constitucionalidad, y nosotros seguimos preparados. Precisamente el día del fallo tenía Colpensiones reunido todo el equipo directivo de 70 directivos, y estamos organizados y preparándonos con mayor fuerza para
tener los avances tecnológicos, administrativos, de personal, listos para adelantar esta tarea, que son las tareas más importantes y decisiones tomadas por el Congreso. Me informan un dato nomás para el doctor Dusan, Néstor, que la notificación oficial de la Corte se hará el próximo martes. Próximo martes, sí, y señor. Solamente después de ser notificados convocan a sesiones extraordinarias. Sí, solamente ahí después de eso podrían hacerlo. Y convocan a sesiones extraordinarias, doctor Dusan, y la Cámara repite la discusión del cuarto debate, ¿verdad? Repite la discusión de la proposición. La Corte dijo claramente la proposición presentada por los representantes y nombra un número de representantes. María del Mar Pizarro y otros, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Y entonces, suponiendo que la Cámara repite y saca adelante esa votación bien hecha, que quedó mal hecha hace un año, ¿qué viene después? Porque se devuelve a la Corte Constitucional. ¿De dónde, quisiera entender, de dónde saca usted que en 2 meses podría estar en vigencia la reforma pensional? La ley determina cuánto tiempo tiene la Corte Constitucional para estudiar el control constitucional de una ley que expide el Congreso de la República. ¿Y usted cree que eso podría pasar en agosto, septiembre? Tengo la convicción que la Corte está preparada para hacer ese estudio. Han avanzado demasiado los señores magistrados y magistradas, tienen elaborado ponencias suficientemente estudiadas por todos, incluyendo las nuevas magistradas y magistrados, y creo que ellos están, por supuesto, interesados en sacar adelante rápidamente este tipo de normas aprobadas por el Congreso de la República y sancionadas por el señor presidente, que van a tener, por supuesto, una implicación favorable para la mayoría de los colombianos, que deben pensionarse. Por otro lado, lo que tengo entendido es que hay más de 70 demandas sobre el fondo de la pensional, y la Corte Constitucional solamente se ocupará de esas demandas cuando se surta el trámite, el de la forma, que es la repetición de la discusión en la Cámara. Sí, yo creo que la Corte ha venido estudiando ya esos temas. Han definido los magistrados que tienen que estudiar los temas. Tengo entendido que el siguiente magistrado que corresponde al estudio ya está escogido y finalmente ellos avanzan. Tienen un buen equipo de magistrados auxiliares que estudian estos temas, que no son difíciles. Realmente hay mucha coincidencia en los señores magistrados y hay unos mecanismos avanzados y acuerdos entre los fondos privados de pensiones y Colpensiones. Ya era claro, Néstor, que nosotros habíamos recibido los 17.5 millones de colombianos que no están en la transición y que la ley ordenaba pasar a Colpensiones. Hasta ahora la ley sigue vigente, no ha sido declarada inconstitucional. La ley solamente va a ser una corrección y una vez lo falle la Cámara de Representantes y la firme el señor presidente de la República, vuelve y coge el rumbo normal y seguimos avanzando en las tareas. Los decretos están expedidos, se revisarán, se vuelven a firmar y los procedimientos avanzan notoriamente, y hemos precisamente dialogado con el señor presidente de Asofondos el día de ayer. Nos vamos a reunir la próxima semana, haremos un encuentro con el señor ministro del Trabajo, el ministro del Interior, el ministro de Hacienda, Colpensiones y los fondos privados, y todos vamos a ir avanzando para que este proceso no tenga ninguna dificultad después de la decisión que tome la Cámara y la Honorable Corte Constitucional. Doctor Dusan, en palabras sencillas para la gente, ¿qué significa la parte final del flash informativo de la Corte, que dice que los artículos 12 y 76 de la reforma pensional siguen vigentes, no quedan suspendidos, sobre la selección de ACAI y sobre la ventana de traslado? Sí, muy importante. Primero, porque el proceso que ya hicimos de la gente que tiene más de 2.3 salarios mínimos y que va a cotizar para mejorar su pensión en el futuro, lo va a seguir haciendo sin dificultad, número uno. Y número dos, seguimos el proceso de traslados. Es decir, que las personas que quieran trasladarse a Colpensiones lo pueden seguir haciendo ya. Ayer recibimos en casi todos nuestros puntos y nuestra página web solicitudes de doble asesoría, y la gente seguramente en estos 2 meses va a aumentar notoriamente su traslado, y vamos a tener otra oportunidad, que gente, ciudadanos y ciudadanas que le faltaban algunas semanas para completar las 750 para la transición mujeres,
o 900 hombres las van a completar y van a tener la facilidad de estar en un régimen de transición que les va a favorecer notoriamente para su futuro pensional. Doctor Dusan, ese tema yo creo que hay que hacer énfasis en ese tema porque me parece importante, y es que la reforma pensional, cuando iba a entrar ahorita el 1 de julio, decía que usted definía el régimen de transición con las semanas sumadas hasta el 1 de julio. Es decir, es el régimen que es como la línea que divide a las personas entre a quienes les aplica o no les aplica la reforma pensional. Es decir, que si esa fecha de entrada en vigencia de la reforma pensional se va aplazando 1, 2, 3, 4 meses, esas semanas se pueden seguir acumulando y la persona que de pronto hoy no está por fuera del régimen de transición, podrá sumar esas semanas y quedar en régimen de transición, es decir, para que no le aplique la reforma pensional. Sí, señor. Así es lo correcto. Es decir, la gente sigue en el momento acumulando semanas y puede llegar a las 750 y las 900 porque estamos con la vigencia de la Ley 100 en ese caso, y así lo afirmó la determinación de la Honorable Corte Constitucional. Y por supuesto hay mucha alegría en personas que le faltaban 1, 2, 3, 5 o 50 semanas, inclusive las estaban completando. Me parece que también tienen criterios favorables, y repito, lo de la SACAI permite seguir avanzando en Colpensiones, en prepararnos muchísimo más de lo que estamos para poder hacer un proceso tranquilo y eficaz y eficiente para esta nueva ley que va a tener, por supuesto, una vigencia de muchísimos años. O sea, para quienes estaban, doctor Dusan, como decimos popularmente, para quienes estaban ahí en el límite chilingueando. Que estaban en 800 y pico de semanas. Esta es una oportunidad y es una buena noticia. Sí. Es una buena noticia. Y mantenerse acá es una buena noticia. Y tener mayor tiempo para seguirnos preparando es también una buena noticia, porque la ley no ha sido declarada inexequible y es un buen mensaje que la Corte Constitucional diga siguen vigente las ACAI, porque ya habíamos enviado a 450,000 personas de Colpensiones que van a cotizar arriba de 2.3 y por supuesto la ventana de traslados sigue vigente. No se imagina usted, doctor Dusan, cuánta gente está en ese limbo, en esa situación, que les falta 2, 3, 5 semanas para clasificar al régimen de transición, y es buena esta claridad. Pero yo tengo otra pregunta que dependía de esa fecha, de la fecha clave del 1 de julio, y es el Pilar Solidario, que es el bono que esperaban recibir a partir de esa fecha más de 3 millones de adultos mayores que no están cobijados por el sistema de protección a la vejez. Si se demora en entrar la reforma pensional, ¿qué va a pasar con ese bono que prometió el gobierno nacional y que está atado a los recursos de esta reforma pensional, doctor Dusan? No, en primer lugar, digamos que el bono está vigente. Ese es un decreto expedido por el señor presidente de la República antes de la vigencia de la ley pensional. Los recursos son recursos que están en prosperidad social, recursos del Ministerio del Trabajo, recursos del Presupuesto General de la Nación. Precisamente hace unos 15 días hicimos una reunión con el señor ministro de Hacienda, de Trabajo, Colpensiones y Prosperidad Social para lograr recolectar los recursos de todas estas entidades y tener listo para que a partir del mes de octubre se normalice el aporte de los 225,000 pesos para más de 2,5 millones de viejos y viejas mayores de 80 años, y se van a regularizar con los recursos del Presupuesto General de la Nación. El Pilar Solidario va en un proceso. Los recursos que se van recogiendo del Pilar Solidario lo que permiten es mermar los recursos del Presupuesto General de la Nación para el aporte a este bono pensional y también los aportes que se harán del Pilar Solidario a Prosperidad Social para que sigan pagándole este bono pensional ya no a los mayores de 80, sino a los mayores de 60 mujeres y mayores de 65 años, hombres que estén en extrema pobreza. Claro, de todas maneras ese presupuesto está desfinanciado. ¿De cuánto es ese chequecito? Bueno, en general mensual? El presupuesto general de la Nación ha tenido una desfinanciación. Ustedes lo han escuchado al señor ministro de Hacienda en el reciente Consejo de Ministros que fue transmitido por los canales institucionales. El señor ministro de Hacienda explicó cómo van a resolver, van a presentar una solicitud de una reforma
tributaria nuevamente al Congreso de la República, pero hay un compromiso cierto y recursos ciertos del presupuesto general de la Nación que están determinados en prosperidad social y los traslados que se harán por parte del Ministerio de Hacienda para cumplirle a los viejos y viejas de Colombia, y una vez la Cámara de Representantes apruebe nuevamente la ley, corrija la falla que encontró la Corte Constitucional, continuará el mismo proceso, porque este es un proceso realmente largo, ¿no? Una ley como esta va a tener vigencia de muchos años, como la tuvo la Ley 100 superior a los 30 años. Y cuenta con una reforma tributaria que está como embolatada, pero una vez más, ¿de cuánto bueno, aquí se ha dicho, ese miren cheque ustedes, mensual? Esos 225.000 pesos a partir de octubre para casi 3 millones, sí. Yo creo que van a resultar, pero mire, uno dice, la reforma está embolatada. Yo pensé que era difícil sacar la reforma laboral. Hoy estamos contentos porque hay un acuerdo entre los 4 ponentes. Mañana se vota y el país tiene reforma laboral. La reforma a la salud tiene en este momento ponencia favorable y hay un acuerdo. A mí me parece importante la tarea que hizo la Iglesia Católica, el encuentro de los grandes dirigentes de las instituciones del Estado, el encuentro del presidente con el Congreso, con el Procurador Contralor General de la República, la Defensora del Pueblo. En estos momentos de crisis lo que hay que es un poco cerrar la boca y utilizar la inteligencia, que es mucho mejor. Ahora hay inteligencia artificial que puede ayudar a ser más ecuánime a los dirigentes del país para evitar estos hechos tan graves y que rechaza todo el país. El país quiere paz y convivencia y está mamado de tanta confrontación innecesaria. ¿Me está hablando de su jefe, del presidente Petro, doctor Dusan? Yo creo que en general todo el mundo tiene que analizar el momento político que vive Colombia, la crisis nacional e internacional. Miren ustedes cómo duele que también en Estados Unidos, donde se cree que está la mejor seguridad del mundo, matan parlamentarios y se han provocado nuevas guerras que anuncian malos momentos para el mundo, como guerra mundial. Eso está feo. Doctor Dusan, volvamos al tema de la reforma pensional, si me permite una pregunta para terminar. Claro que sí. Usted, para cuando sea la entrada en vigencia, que ya estamos de acuerdo, no va a ser 1 de julio y pueden ser 2, usted dice optimistamente, dice 2 meses, yo creo que va a ser más. No ¿Usted importa. está listo para la entrada en vigencia, cualquiera que sea la fecha, de esta reforma pensional? Pues ya estábamos listos, ya hemos recibido los 17,5 millones colombianos. Tengo en la base de datos de Colpensiones. Te repito que en la reunión que hicimos el martes, mi equipo directivo, son 70, entre vicepresidentes, gerentes, directores, sincronizamos todas las tareas, sobre todo la parte tecnológica, la planta de personal, la agilidad que tenemos en nuestros instrumentos de comunicación, nuestra página web. Estamos utilizando hasta el WhatsApp para darle información a la gente y realmente hay una excelente satisfacción. Hemos hecho seminarios con más de 150 ingenieros que trabajan para Colpensiones, los más de 1,000 abogados que hacen las tareas, la comunicación que estamos adelantando en este momento en todos los medios de comunicación, los canales virtuales que existen en el país, y hay una relación realmente con todos los sectores, los empleados oficiales, nacionales, regionales, municipales, y con los ciudadanos que estamos visitando, y realmente hemos avanzado con toda tranquilidad, con todo esfuerzo y con todo compromiso, que es lo que queremos hacer en este momento. Doctor Dusan, usted entenderá que la gente está muy inquieta por este limbo en el que queda la reforma pensional y quieren saber cuál es la situación de cada quien. Esta pregunta de mujeres, doctor Dusan, porque la reforma pensional prometía una diferenciación entre hombres y mujeres en términos de las semanas cotizadas, 1,000 semanas para mujeres, 1,300 para hombres. Si entra en limbo y se aplaza la fecha en entrada en vigencia de esta reforma pensional, ¿qué va a pasar con ese punto en particular? Porque de otro lado, y esa es mi pregunta, hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice sí o sí tiene que existir esa diferenciación. La ley acogió la sentencia de la Corte Constitucional con referencia al derecho de las mujeres, los privilegios que se tenían las madres cabezas de familia, las mujeres que tienen más de 2 niños, hijos, pero eso es que la ley no ha sido declarada inconstitucional. La ley está vigente. Lo que se da es a corregir una decisión que debe ser votada nuevamente
en la Cámara de Representantes, y eso atrasa 2-3 meses. La Corte hubiera podido demorarse más tiempo en fallar, pero la ley está vigente, el proceso sigue, la gente sigue trasladándose a Colpensiones sigue preparada, los fondos privados de pensiones siguen siendo acá, igual que es positiva. Es decir, que realmente que se corra 2, 3, 4 meses, no hay efectos negativos importantes, sino al contrario, que tenemos mayores tiempos para prepararnos. Por ejemplo, la gerencia del Banco de la República va a tener la oportunidad de organizar bien el fondo, ir pensando cuáles son los mejores mecanismos para entregar los recursos a las entidades bancarias que los quieran utilizar y pagar mejores intereses, mantener el fondo pensional para una estabilidad económica hacia el futuro. Yo creo que de los hechos negativos se hacen hechos positivos y eso es bueno para el país. Vale. Es Jaime Duzán, el presidente de Colpensiones, aclarando dudas de los oyentes esta mañana sobre el tema de cambios, ahora que ha sido postergada la entrada en vigencia de esta reforma pensional. Doctor Duzán, gracias por estos minutos. Néstor, muy amable a usted y a todos sus equipos de trabajo.